Norma Internacional de Contabilidad número 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? El objetivo de esta norma es prescribir los tratamientos eh, tanto para seleccionar, modificar políticas contables como el tratamiento contable e información a revelar acerca de los cambios en esas políticas contables. Em, También trata lo que es los criterios para los cambios en las estimaciones contables y por ende también la corrección de errores. Esta norma prácticamente nos da las bases, ¿verdad? Para elegir el tratamiento contable adecuado eh, acorde a cualquiera de estos tres escenarios que nos presenta el objetivo, ¿verdad? Más adelante en el recorrido de la norma vamos a ver que para cada uno de estos tres escenarios que nos habla el objetivo de la norma hay un tratamiento contable diferente, ¿verdad? Eh, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, este es el objetivo de la norma, ¿verdad? Nos da las bases o los criterios para poder elegir el tratamiento contable adecuado para cualquiera de estos tres casos que se nos presenten al momento de eh, confeccionar información financiera. Ahora bien, ¿cuál es el alcance de esta norma? El alcance de esta norma indica que se va a aplicar en la selección y aplicación de políticas contables, así como en la contabilización de los cambios que hay en em, estas políticas, ¿verdad? También las estimaciones contables y también los errores, ¿sí? Algo importante a lo que se refiere la norma es que en el párrafo 4 indica que el efecto impositivo de la corrección de estos errores de periodos anteriores, así como todos esos ajustes retroactivos que salen pues, de esos cambios que se hacen, ¿verdad? Tanto en políticas como en corrección de errores cuando se reexpresa un estado financiero, se van a contabilizar de acuerdo a lo que indica la NIC 12, impuestos a las ganancias. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente todos esos cambios o esos ajustes, ¿verdad? Cuando hay un cambio en política contable y cuando hay una reexpresión de un error, conllevan ajustes, ¿verdad? Y la norma indica que esos ajustes, por ser retroactivos, se deben de tratar, ¿verdad? Y contabilizar de acuerdo a lo que indica la NIC 12, impuestos a las ganancias. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es esto, ¿sí? Que vamos a ir a afectar periodos anteriores, por ende vamos a ir a afectar la cuenta de utilidades o reservas acumuladas. Eso es lo que quiere decir este párrafo 4 de la norma, en lo que es en el alcance, ¿verdad? El tratamiento contable, esos ajustes em, se deben de contabilizar en base a la NIC 12, ese efecto impositivo, ¿verdad? Cuando vemos la frase efecto impositivo, eso nos da el parámetro, la pauta de hablar de impuestos, ¿sí? O sea, el impuesto que yo debo de pagar, ¿verdad? Pagué de más o pagué de menos, pues ya va a ser el escenario al momento de realizar el ajuste, ¿sí? Entonces, ese efecto impositivo que tienen estos ajustes que se hacen cuando se hace un cambio en política contable o cuando se reexpresa un error, básicamente van a ir a afectar la cuenta de utilidades o reservas acumuladas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como tienen un efecto retroactivo, nos vamos a ir a periodos anteriores, van a ir a afectar básicamente esta cuenta, ¿sí? Ok, ¿cuáles son las principales definiciones? Políticas contables. Es toda base, todo principio, todo acuerdo, regla o un procedimiento específico que la entidad adopta para elaborar y presentar sus estados financieros. Por ejemplo, una política de cuentas por cobrar, una política de manejo y control de inventarios, una política de arrendamientos. Básicamente es la base con la que la entidad elabora sus estados financieros, ¿sí? Y los presenta también. Esas son políticas contables. Puede ser una NIF, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Una NIF es una política contable para una entidad. Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo o en el importe del consumo periódico de un activo que se produce tras la evaluación de la situación
actual del elemento, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ejemplificar? Tenemos aquí un pequeño eh, ejemplo para que entendamos el concepto. Adquirimos una maquinaria para trabajar en un turno diurno la realización de una obra pública. Atendiendo a estos datos, estimamos la vida útil en 8 años. ¿Qué quiere decir eso? Nos contrataron para hacer una obra pública y originalmente la máquina con la que íbamos a trabajar o íbamos a realizar ese servicio la íbamos a utilizar solo en un turno diurno. Llamémosle de 6 de la mañana a 2 de la tarde, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en base a eso, la máquina iba a trabajar 8 horas diarias. Por ende, el desgaste que iba a tener iba a ser un desgaste normal, ¿sí? En atención a eso, pues la entidad estima que esa máquina trabajando de esa forma, la vida útil que se espera tener de ella es 8 años, ¿sí? Esa es mi estimación inicial. 8 años. ¿Por qué? Porque la máquina solo va a trabajar 8 horas diarias. Ahora bien, cuando han pasado los años, la entidad a la que prestamos el servicio nos obliga a duplicar la jornada laboral de la máquina para terminar la obra en un plazo menor de tiempo. Esto hace que debamos de modificar la vida útil de la máquina, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ahora ya no voy a trabajar 8 horas, ahora voy a trabajar 16 horas, ¿sí? Voy a trabajar 8 horas más diarias. Entonces, por ende, la vida útil en tiempo se va a reducir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la máquina va a sufrir un desgaste más diario, más, continuo, ¿verdad? Entonces, por ende, ahora ya no van a ser 8 años, puede ser que ahora ya van a ser 4, 5, 6. Ahí ya viene el juicio de la entidad para determinar y estimar, ¿verdad? Contablemente una nueva vida útil para esa maquinaria. Entonces, ese es un cambio en una estimación. Bueno, yo determiné 8 años de inicio porque mi máquina solo iba a trabajar 8 horas. Pero con el correr del tiempo, pues se le duplicó la jornada laboral y eso implicó que eh, yo tenga que estimar una nueva vida útil para ese bien, ¿verdad? Para esa máquina. ¿Por qué? Porque se incrementó el trabajo. Entonces quiere decir que la vida útil en años, lógicamente tendría que reducirse, ¿sí? Entonces ahí es donde yo estoy, en este caso, estoy haciendo énfasis a lo que es el concepto o la definición de lo que es un cambio en una estimación contable, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando el importe del consumo periódico tras la evaluación de la situación actual del elemento, ¿verdad? ¿Cuál es la evaluación de la situación actual del elemento en este caso? Bueno, que me dieron más trabajo, me duplicaron la jornada de trabajo para la máquina. Entonces, por ende, yo tengo que cambiar el importe del consumo periódico, como lo dice aquí el concepto que nos habla la norma o la definición de estimación contable. Error de periodo anterior. La norma indica que los errores de periodos anteriores son omisiones o inexactitudes en los estados financieros de una entidad, em, ya sea para uno o más periodos anteriores, ¿verdad? Que resultan del fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados. ¿Qué quiere decir eso? Em, si estoy evaluando estados financieros del 2019, ¿sí? O sea, ese error ya estaba en ese periodo, ¿verdad? En ese periodo del 2019 el error ya estaba, sin embargo, es muy probable que nadie lo haya detectado, ¿verdad? Y posiblemente se detectó posteriormente a la fecha de cierre. Pero el error ya estaba disponible cuando los estados financieros fueron formulados. A eso se refiere esta parte. O podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. ¿Qué podemos tomar como ejemplo de un error contable? Pueden ser errores aritméticos, ¿verdad? Malas sumatorias,
cálculos de valor presente erróneos, uso inadecuado de fórmulas financieras, todo eso conlleva pues a errores, ¿verdad? Que pueden impactar en la información financiera que estemos presentando. Error en la aplicación de una política contable, ¿verdad? Utilizar una NIF con un criterio diferente al permitido en la norma, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la nueva NIF 16, ¿verdad? Si la empresa, la entidad maneja arrendamientos bajo NIF, ¿verdad? Que estemos utilizando o aplicando mal una política contable, ¿verdad? Que estemos todavía utilizando los requerimientos de la anterior versión de la norma, como es la NIC 17, ¿verdad? En la cual pues todo esto, esa norma cambió, ¿verdad? Entonces, y ahora es la NIF 16 la que trata el tratamiento contable correcto de los arrendamientos. Entonces puede ser que ahí se está aplicando mal la política a la entidad, ¿verdad? O sea, ya se esté guiando por requerimientos anteriores, ¿sí? Más no esté utilizando los requerimientos actuales de la norma de arrendamientos. Entonces ahí estamos aplicando mal una política contable. Es un error también, ¿verdad? Inadvertencia de hechos económicos ocurridos en el periodo. Un cambio de una norma tributaria, por ejemplo, que cambia la tarifa eh, del impuesto, ¿verdad? Podría ser también que no se tomó en cuenta. Podría ser un ejemplo de este caso. Fraudes. La norma incluye los fraudes como un error, ¿verdad? Eh, Aquí tenemos un poco de dilema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a normativa contable y propiamente en esta norma, ustedes se pueden dar cuenta, pues los fraudes están incluidos entre los errores. Sin embargo, metodologías de control interno, ¿verdad? O incluso las normas internacionales de auditoría indican que un fraude no es un error, ¿verdad? Porque un fraude eh, o un error, de acuerdo a normas internacionales de auditoría, un error lo cataloga como involuntario, ¿verdad? Y un fraude lo cataloga como voluntario. Hay colusión, hay dos o más personas que perpetran pues eh, los activos de la entidad, ¿verdad? Cometiendo fraudes. Entonces ahí ya hay colusión, ya hay intención. Entonces el fraude es distinto al error. Sin embargo, aquí la normativa de contabilidad, como la NIC 8, el fraude lo trata como un error, ¿verdad? Eh, Entonces ahí sí hay cierto dilema, hay cierta discrepancia, ¿verdad? Personalmente, para mí un fraude no es un error, ¿verdad? Porque yo me apego más a lo que dice la normativa de auditoría, ¿verdad? Porque un fraude ya no es, ya no es un error como tal, porque hay intención de las personas, ¿verdad? Incluso la normativa internacional de auditoría indica pues que hay fraudes en los que participan altos funcionarios de la dirección, en donde es muy difícil descubrir. ¿Por qué? Porque ellos tienen acceso a información, a sistemas, a corregir procedimientos, autorizar, etcétera. Entonces, descubrir un fraude ahí es un poco complicado, ¿verdad? A que lo haga alguien de un nivel jerárquico inferior en la organización, ¿verdad? Sin embargo, pues para efectos de didáctica y estudio de la NIC 8 de esta normativa, el fraude es considerado pues un error, ¿verdad? Aplicación retroactiva. ¿Qué nos indica la norma en relación a lo que es la aplicación retroactiva? Consiste en aplicar una política contable a transacciones, otros sucesos y condiciones como si ésta se hubiera aplicado siempre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Suponiendo que hoy, en fecha hoy, se realiza un cambio en una política contable, ¿verdad? Por ejemplo, cambiamos un método de depreciación, pasamos de un método lineal a un método de unidades producidas o viceversa, ¿sí? Para la entidad ese es un cambio en una política contable. Ese efecto que va a tener o ese ajuste que se va a determinar al hacer el cambio de método de depreciación va a afectar retroactivamente. ¿Por qué? Porque tendría que ir a afectar periodos anteriores, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer?
de acuerdo a lo que dice el alcance de esta norma, ¿sí? Se recuerdan del efecto impositivo, ¿verdad? Y tratamiento de acuerdo a la NIC 12. Esos ajustes que van a resaltar o salir de hacer el cambio en política, como lo es el método de depreciación, vamos a tener que ir a tocar o afectar mi cuenta de utilidades retenidas o reservas acumuladas en su defecto, ¿verdad? Para poder hacer esta aplicación retroactiva. Entonces, el término retroactivo como tal significa ir al pasado, ¿verdad? Ir a tocar periodos anteriores, ¿sí? Sin necesidad de ir a modificar la línea del estado financiero como tal, sino que con tratar el efecto impositivo, de acuerdo a lo que dice la NIC 12, afectando utilidades o reservas acumuladas, ya en esa transacción ya está el efecto de llevarlo retroactivamente. ¿Por qué? Porque yo estoy afectando esas utilidades acumuladas que vienen de N periodos atrás, ¿sí? Entonces ahí estamos aplicando retroactivamente hacia atrás, ¿sí? Ok, aplicación prospectiva. Aplicar la nueva política contable a las transacciones ocurridas tras la fecha en que se cambió la política. O el reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el periodo corriente y los periodos futuros afectados por dicho cambio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un cambio en política contable, y vamos a ver un poquito en la próxima lámina que tenemos ahí, vamos a ver diferencia, porque si ustedes se pueden dar cuenta, aquí la norma indica que aplicar una nueva política y aplicar una nueva política también, y dos tratamientos diferentes, pero vamos a ver un poquito más adelantito cuál es la diferencia entre ambas. Pero la aplicación prospectiva básicamente se da más cuando hay un cambio en una estimación. Por ejemplo, lo que vimos anteriormente del cambio en estimación de la vida útil de la maquinaria, porque me duplicaron el tiempo de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando al término del segundo año, que decía el ejemplo, eh, la entidad cambió la vida útil porque duplicó el tiempo de trabajo de la máquina. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? A partir de ahí, aplica el cambio en adelante, ¿sí? Por eso es prospectivo, porque hoy hice el cambio de la vida útil de ese bien y va a hacer efecto o va a aplicarse de hoy hacia adelante, mas no tiene nada que ver con periodos anteriores, o sea, no es retroactivo. Por eso se llama prospectivo, porque es de hoy en adelante. Aquí no afecta periodos acumulados, o perdón, utilidades acumuladas de periodos anteriores. ¿Por qué? Porque el cambio es una aplicación prospectiva y que se da más cuando hay cambios en estimaciones contables. ¿Sí? Ok. Y una reexpresión retroactiva. ¿Qué es una reexpresión retroactiva? Consiste en corregir, dice la norma, el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca, ¿sí? Es similar al tratamiento de la aplicación retroactiva. ¿Por qué? Porque de igual forma vamos a afectar periodos anteriores. Ese error afecta periodos anteriores, ¿sí? El tratamiento contable final es el mismo. Tenemos que ir a afectar ese efecto impositivo que va a resurgir de la corrección de ese error, va a ir a afectar mi cuenta de utilidades acumuladas o reservas acumuladas, ¿verdad? Sin embargo, la diferencia entre una aplicación retroactiva y una reexpresión retroactiva es básicamente la naturaleza de donde está surgiendo eh, el cambio o el ajuste. ¿Por qué? Porque la aplicación retroactiva, el ajuste sale de
corregir una política, o perdón, cambiar una política contable, ¿sí? Es un cambio en una política. Va a afectar un rubro de mi información financiera. Sin embargo, en la reexpresión retroactiva, por ser un error el que vamos a corregir, puede hacer que ese error afecte diferentes elementos de los estados financieros o diferentes cuentas o rubros de los estados financieros, ¿verdad? Por ejemplo, un error eh, en inventarios, que no se reconozca la venta de un inventario, ¿verdad? Por error, no sé, el inventario salió de la empresa y no se hizo toda la transacción contable, ¿verdad? Eso va a afectar diferentes rubros de los estados financieros, ¿verdad? ¿Por qué? No, no cargué el costo de venta de ese inventario, no lo llevé al gasto en el estado de resultados, tengo todavía mi activo cargado en el estado de situación financiera como que ahí estuviera el inventario, eh, eso me afectó mi margen bruto, entonces por ende también si me afecta mi margen bruto, me afecta mis utilidades del periodo, me afecta también el cálculo del impuesto, es una cadena, entonces la reexpresión retroactiva, ¿verdad? Por ser un error puede ser que conlleve a que varias cuentas o varios rubros de los estados financieros estén mal, estén incorrectos, ¿verdad? Entonces, Em, esa es la principal diferencia entre reexpresión retroactiva y aplicación retroactiva. Aunque el tratamiento final es el mismo. Vamos a ir a afectar periodos anteriores, ese efecto impositivo. Entonces, si afectamos periodos anteriores, ya sabemos que tenemos que ir a tocar o afectar nuestras utilidades retenidas o reservas acumuladas. Ahora bien, aquí está en esta diapositiva un resumen en general de lo que es la norma como tal, ¿sí? Tenemos los tres tipos de escenarios que nos habla la norma. Los tres tipos de tratamientos. Aplicación retroactiva, aplicación prospectiva y reexpresión retroactiva. Ahora bien, para la aplicación retroactiva, ¿qué aplica? Una nueva política y un cambio en política. ¿Sí? Para la aplicación prospectiva aplica una nueva política y un cambio en una estimación, que este cambio en estimación es lo más eh, normal o lo más tradicional para aplicar prospectivamente, ¿sí? Y para la reexpresión retroactiva, errores de periodos anteriores. Ahora bien, aplicación prospectiva y aplicación retroactiva, en ambos escenarios, en ambos tratamientos, tenemos una nueva política, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia de cómo yo voy a aplicar prospectivo o voy a aplicar retroactivo si tengo una nueva política. Es esta, ¿verdad? Si la política nueva es obligatoria, ¿sí? Yo debo de aplicar retroactivamente. Si la política es obligatoria, por ejemplo, una nueva NIF, ¿sí? O sea, si yo tengo mi contabilidad en base a NIF y hay una nueva NIF, a mí me obliga a migrar a ese nuevo tratamiento contable de la NIF. Entonces, por ser una NIF nueva, se convierte en una política contable nueva, entonces yo obligatoriamente debo de tratar mi información financiera bajo esa nueva norma, bajo esa nueva NIF. ¿Qué implica eso? Que yo tengo que aplicar retroactivamente, ¿sí? Ahora bien, si la nueva política es, es voluntaria, la entidad puede decidir entre aplicar prospectivamente o podría aplicar retroactivamente también. O sea, es juicio de la entidad también, ¿verdad? Pero regularmente si la política contable es voluntaria, la entidad eh, opta por aplicar prospectivamente. ¿Por qué?
porque si aplica prospectivamente, el efecto positivo del tratamiento contable no le va a afectar en sus utilidades retenidas o acumuladas, ¿verdad? Entonces, por eso cuando es voluntaria el cambio en política, la entidad pues aplica prospectivamente. Por ejemplo, un cambio en un modelo del costo a modelo de revaluación de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Entonces ahí se aplica prospectivamente, ¿sí? O sea, cambiar de un modelo del costo a cambiar a un modelo de revaluación. Eso implica hacer ese cambio de hoy en adelante, ¿verdad? No me va a afectar periodos anteriores. Y pues la reexpresión retroactiva, pues ya sabemos que fijo, el tratamiento contable de reexpresión retroactiva es para corrección de errores de periodos que vienen precedidos al periodo que estamos presentando de información financiera. Selección de políticas contables. Por cada tipo de transacciones, pues, ya sea ventas, compras, inventarios, arrendamientos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, la entidad puede elegir dos tipos de escenarios para seleccionar sus políticas contables. Uno de ellos está en el párrafo 7 de la norma, donde indica pues que si la transacción o situación presentada en la entidad es claramente descrita en una NIF, va a optar por tomar la NIF como una política contable, ¿sí? Entonces puede tomar la NIF propia como una política contable. Eso está en el párrafo 7, ¿verdad? De acuerdo a este párrafo, la política contable que debe aplicar la entidad es la determinada en la NIF, ¿verdad? O sea, si la entidad tiene su información financiera bajo NIF, la NIF como tal se vuelve una política contable. Ejemplo de ello, por ejemplo, la entidad toma en arrendamiento una flotilla de vehículos, de camiones o una maquinaria pesada, etcétera, ¿verdad? Para este tipo de contratos, la empresa deberá dirigirse a la NIF 16, arrendamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta norma da las bases para el tratamiento de los arrendamientos. Entonces, la NIF 16 se convierte en una política contable como tal, ¿sí? Ahora bien, está el otro escenario en donde la transacción o situación presentada en la entidad no se describe en una NIF. O sea, en ninguna NIF puede ser que se trate esa transacción que está realizando la entidad. Eso está en el párrafo 10 de la norma, que indica que en ausencia de una NIF que sea aplicable específicamente a una transacción o a hechos o condiciones, la gerencia o la administración deberá usar su juicio, o sea, a criterio de la empresa, a criterio de la entidad, en el desarrollo y aplicación de una política contable. Por ejemplo, una entidad fabricante de bebidas gaseosas entrega en comodato a sus clientes cámaras frías a cambio de que estos vendan sus productos. Eso es muy regular, ¿verdad? Pasa muy seguido. Y se ve pues en las tiendas de barrio o mini mercados, ¿verdad? Que ustedes han visto pues que están esos aparatos que las empresas distribuidoras de este tipo de bebidas pues los dan en comodato, ¿verdad? Las cámaras frías son entregadas sin contraprestación a cambio y sin una condición de venta específica, ¿verdad? Estas cámaras frías para la entidad fabricante de bebidas em, están dentro de sus activos, ¿verdad? Entonces, tendrían que la entidad crear una política contable, ¿verdad? Para el tratamiento de cómo ceden estos derechos de esos activos a sus clientes, ¿verdad? Que esto no puede ser, y es casi seguro, no está en una NIF, ¿verdad? En una NIF no lo vamos a encontrar eh, descrito. Por ejemplo, cuando vimos la NIC 16, propiedad planta de equipo, no vimos eh, ningún párrafo, ¿verdad? Que nos diera una luz o un requerimiento para este tipo de tratamiento contable de este tipo de transacciones. Entonces, allí es cuando ya viene la entidad, la gerencia, ¿verdad? Y a su juicio crea y diseña un proceso, una política contable para el tratamiento de ese tipo de transacciones. Entonces están esos dos escenarios. Lo que podemos encontrar en una NIF
descrito clara y sencillamente, ¿verdad? En una política contable, por ejemplo, lo que vimos del tratamiento de arrendamientos que está en la NIF 16, o está el escenario del que no está en una NIF. Entonces, cuando no está en una NIF, es el juicio de la empresa, de la entidad, de la gerencia, que se debe aplicar para crear una política contable para el tratamiento de este tipo de transacciones. Un cambio en una política contable. Esto lo van a encontrar ustedes en el párrafo del 14 en adelante, al 19 precisamente. Un cambio en una política contable puede darse también por dos escenarios, por dos razones. Porque una NIF lo requiere, ¿sí? O para proporcionar información más fiable para los usuarios de los estados financieros, ¿verdad? Cuando una NIF lo requiere, un cambio en una política contable, seguimos tomando como ejemplo claro la política de la NIF de arrendamientos, ¿verdad? O sea, yo tenía mi política contable de tratamiento de arrendamientos bajo los requerimientos de la NIF 17, pero hay un cambio en una NIF, entonces a mí me obliga a hacer el cambio, ¿verdad? Porque la NIF me lo está requiriendo, ¿verdad? Ahora ya no va a ser bajo NIF 17, ahora va a ser bajo NIF 16. Entonces ahí estoy cambiando una política, ¿sí? Por requerimiento de una NIF. O para proporcionar información más fiable, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente de los cambios de método de depreciación, ¿verdad? Si para la entidad presentar la información o el desgaste del uso de sus activos bajo un método de depreciación de unidades producidas es más fiable que presentarlo bajo el método de línea recta, se hace ese cambio en política contable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacer ese cambio a la entidad le conlleva presentar información más fiable en relación al desgaste de uso de sus activos fijos, ¿verdad? Por ende, pues va a tener información más fiable de, para tomar una decisión económica por parte de los usuarios de la información financiera. Ahora bien, hay dos escenarios que no aplican como un cambio en una política contable. Por ejemplo, la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que difieren sustancialmente de aquellos que han ocurrido previamente, y la aplicación de una política contable para eventos que no han ocurrido anteriormente o carecieron de materialidad, ¿verdad? En estos dos escenarios no aplica lo que es un cambio en política contable. Cambios en estimaciones contables. Eso lo van a encontrar ustedes en el párrafo 32 en adelante. ¿Qué podemos tomar en cuenta como un cambio en política, un cambio en una estimación contable de acuerdo a lo que indica la norma? Por ejemplo, cuentas por cobrar de dudosa recuperación, la obsolescencia de los inventarios, el valor razonable de los activos o pasivos financieros, la vida útil esperada de un activo, esa es una estimación contable. Y para todo este tipo de escenarios, ¿verdad? De estimaciones contables diferentes, la aplicación prospectiva es la que predomina y es el tratamiento contable adecuado para este tipo de cambios en estimación. Cualquiera de estos cuatro escenarios, la aplicación prospectiva es el tratamiento contable adecuado, ¿verdad? ¿Qué más indica la norma? Que en la medida que un cambio de estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos, deberá ser reconocido ajustando el valor en libros, ¿verdad? Más no las utilidades acumuladas porque no es un tratamiento retroactivo, recordemos, ¿verdad? En el periodo en que tiene lugar el cambio, ¿verdad? Regresamos al caso que vimos de la maquinaria anteriormente. El cambio en la estimación se dio, ¿verdad? En el año X. Y ahí ajustamos el valor en libros de la partida de propiedad, planta, equipo, de la maquinaria. ¿Por qué se ajustó el valor en libros? Porque la vida útil del bien cambió, ¿verdad? Si la vida útil del bien cambió.
Por eso se ajustó el valor en libros de esa partida de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Y se dio en el momento en el que se hizo el cambio y va a afectar de ahí hacia adelante, más no retroactivamente, ¿verdad? Por eso se dice la norma que se da en el periodo en el que surge el cambio, ¿sí? Y un error. ¿Cómo se dan o cómo surgen los errores de periodos anteriores? Pueden surgir al reconocer, presentar o revelar los elementos de los estados financieros, ¿sí? Y algo particular que tenemos que tomar en cuenta es que si la información financiera contiene errores, ya sean materiales o inmateriales, no cumplen con las NIF. Así de simple, ¿verdad? Entonces hay que reexpresar y corregir esos errores para que la información financiera cumpla con los requerimientos de NIF, ¿sí? ¿Qué más indica la norma? Los errores potenciales del periodo corriente descubiertos en el mismo periodo se corregirán antes que los estados financieros sean autorizados para su emisión. Eso está clara, está sencillo de interpretar, ¿verdad? Por ejemplo, estamos analizando la información financiera del 2019 y si se detecta un error, ¿verdad? Pues se corrige sin llegar a tener que reexpresar retroactivamente, ¿verdad? Se corrige, ¿por qué? Porque se está dando antes de que los estados financieros sean autorizados y emitidos para su publicación. Entonces, allí estoy corrigiendo el error sin llegar al tratamiento contable de reexpresión retroactiva, que me va a tocar periodos anteriores. ¿Por qué? Porque los estados financieros simple y sencillamente aún no han sido autorizados ni emitidos para su publicación. Entonces, yo todavía puedo corregir ese error sin llegar a reexpresar retroactivamente. Ahora bien, los errores que se descubren hasta un periodo posterior, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la NIC 10? ¿Sí? Hechos posteriores o hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, se corregirán en la información comparativa. Y entonces aquí sí ya viene el tratamiento de reexpresión retroactiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el estado financiero ya fue autorizado, ya fue publicado, entonces el error se debe reexpresar de manera retroactiva, ¿sí? Y va a afectar por ende la información comparativa.